Hola, buenos días o tardes, no sé. En los próximos minutos vamos a estar abordando el tema de elastografía hepática. Y pues, ¿cuál es la importancia de poder saber las patologías y poderlas seguir a través de los métodos de imagen que nosotros manejamos? Y pues para esto, pues no hay otros datos tan duros como la epidemiología, como para poder entender la trascendencia del trabajo que estamos realizando en los servicios, pues, de radiología e imagen y específicamente en las áreas de ecografía. Y pues por ello es que la elastografía, que es un método que ayuda a definir si hay o no fibrosis, pues está muy de la mano con los 240 millones de pacientes o de personas que tienen hepatitis crónica en la Tierra. O sea, 240 millones es más de un México en todo el mundo. 160 millones tienen hepatitis C, y de hecho en nuestro hospital pues tenemos la clínica de hepatitis C, y la prevalencia de la esteatosis hepática no alcohólica en Estados Unidos es de entre el 27 y el 34%. Entonces, digamos, con estos datos, pues ya consideramos pues que es de importancia poder conocer y hacer este tipo de estudios ecográficos con la técnica de la histografía. Las causas pues más comunes de cirrosis hepática en los países desarrollados pues son las hepatitis crónicas, principalmente las de tipo B o C, el alcoholismo, la hemacromatosis y la esteatosis hepática no alcohólica. Existen otras causas menos comunes. En nuestro hospital, pues, la hepatitis autoinmune es algo que relativamente frecuente, y pues también hemos tenido casos de personas que ingieren productos naturistas y que producen también daño hepático. Yo voy a dar mucho énfasis a a la estetosis porque considero que realmente el futuro de la elastografía va a estar justo en este rango. Y pues la estatosis hepática no alcohólica no es otra cosa que, o se define como un acúmulo de grasa en los hepatocitos igual o mayor al 5%, sin datos de algún tipo de daño hepático, ni en la morfología de los hepatocitos. Tampoco va a haber datos de fibrosis, y obviamente si es no alcohólica, pues tiene que haber un consumo no significativo de alcohol. El siguiente rango después de la hepatitis pues es la esteatohepatitis, que también se define como precisamente igual o mayor a 5% de grasa en el hígado, con datos ya de daño del hepatocito, con o sin fibrosis, y puede progresar a cirrosis con el tiempo. Y la esteatohepatitis más cirrosis, ¿no? Que ya es la presencia, pues, de un proceso donde ya hay fibrosis hepática. Entonces, si ustedes recuerdan, la incidencia o la prevalencia de la esteatosis en Estados Unidos era hasta incluso más del 30%. Y si el 30% de las personas tienen esto, quiere decir que existe el riesgo de que ellas acaben o evolucionen a una cirrosis. Ahora, si estamos hablando de esteatosis no alcohólica, pues ¿cómo vamos a saber cuándo clasificar una esteatosis en alcohólica o no alcohólica? Y pues hay una tabla, una fórmula que nos dice cuál es el consumo significativo de alcohol. Y pues estas son las dos fórmulas, ¿no? Uno, más de 30 gramos al día en hombres y 20 gramos al día de alcohol en mujeres se considera ya consumo significativo. Y la fórmula son estas que les muestro aquí. Entonces, por ejemplo, primero son los centímetros cúbicos, y pues aquí tenemos la gráfica. Pues vamos a suponer que bebemos 2 onzas de whisky, que más o menos tiene 40, o que sí, siempre tiene 40 grados de alcohol. Entonces, se multiplica por el porcentaje de alcohol, 60 centímetros cúbicos por 40, se multiplica por una constante que es 0,8, y todo esto se divide entre 100.
Entonces, por ejemplo, si toman ustedes 2 onzas diario de whisky, pues están en 19 gramos y pues sería, entre comillas, permitido o tener un consumo no significativo de alcohol. En cuanto a la esteatosis no alcohólica, pues la prevalencia global, en Estados Unidos ya vimos que es incluso mayor que esto, 30%, pero la prevalencia global es de 25% aproximadamente. Es más frecuente en el Medio Oriente y en Sudamérica y más baja en África. La prevalencia media de esteatosis en los países occidentales ya es de 20% y en nuestro país, en México, la esteatosis hepática presenta una prevalencia de alrededor del 15 al 25% de la población general, que no es poca cosa. Y pues vaya, en realidad los que vivimos en la Ciudad de México parece que somos bien portados porque la incidencia en esta ciudad es del 14%. Pero aún así, si ustedes ven, en México, en el país, tenemos entre un 15 y un 25% de la población, que no es poca cosa, que tienen el riesgo, tienen esteatosis y tienen el riesgo de evolucionar a cirrosis. ¿Cuáles son las causas de esteatosis no alcohólica? Pues una de ellas es el sobrepeso, obviamente pues la obesidad, la resistencia a la insulina, que va muy de la mano con los factores antes señalados, además de la diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad muy común en nuestro país, las dislipidemias y el síndrome metabólico. La esteatohepatitis, de entre el 25 y el 35% pueden progresar a fibrosis. Del 65 a 75% son estables o no tienen, o tienen una regresión de la fibrosis. Del 9 al 20% progresan a cirrosis. Entonces, digamos, estas cifras nos van dando la importancia de poder estar monitorizando este tipo de situación. Y la causa más frecuente de todas estas enfermedades son las cardiovasculares y la motilidad a largo plazo, pues, de las cirrosis con el costo que esto conlleva a las instituciones y a los, digamos, a los seguros de gastos médicos, etcétera. Definitivamente el diagnóstico de la fibrosis hepática seguirá siendo por biopsia, digamos, el diagnóstico definitivo. Sigue siendo el estándar de oro, pero ahí vamos a ver que un cilindro representa una parte entre 50,000 del volumen hepático. Hay que recordar este número para cuando hablemos más adelante de la elastografía. El abordaje de la biopsia hepática es por vía percutánea, que es la que pues, hacemos todos los días o habitualmente en el ultrasonido. La transyugular, que cuando hay circunstancias especiales, mis colegas que están en hemodinamia lo hacen. La laparoscópica y la endoscópica, que hacen otras especialidades. El diagnóstico de la fibrosis también se puede dar, aparte de la biopsia, por pruebas sanguíneas, y tenemos marcadores indirectos como plaquetas, tiempo de protrombina, albúmina, bilirrubinas totales, ácido hialurónico, que son, si ustedes se fijan, son marcadores que habitualmente se tienen en todos los hospitales. Y hay marcadores directos como la procolágeno, los tipos que ahí se mencionan, las citoquinas y quimioquinas. La Asociación de Gastroenterología en nuestro país publicó una tabla en donde, incluso en internet, ahí están, son calculadoras, ustedes meten los datos que les piden y les pueden calcular el riesgo de que haya o no fibrosis en estos pacientes. Entonces, digamos, esto, pues nosotros podemos, como radiólogos que hacemos la elastografía, hacer una correlación también con esto y acercarnos más a nuestros diagnósticos. Por ultrasonidos, la fibrosis en realidad se diagnostica desde que hay ultrasonido. Y pues aquí nadie va a tener duda que esto es una cirrosis con un hígado heterogéneo de contornos lobulados y de tamaño pequeño. Sin embargo, pues la idea de hacer diagnóstico de fibrosis es tener esto que sea en fases iniciales donde aún son o se pueden regresar. La ecografía además nos ayuda a hacer un rastreo integral donde podemos ver si hay esplenomegalia o no. Por ejemplo, en la fotografía del medio, una trombosis de la vena porta y también con el Doppler ver si hay o no colaterales. Además, las complicaciones que puede haber de la cirrosis, como los hepatocarcinomas, y por qué no, si fuera necesario, pues realizar una biopsia de las lesiones que se encuentran.
En cuanto a imagen, el diagnóstico de la fibrosis se da por pues, tres técnicas: la resonancia magnética con contraste supermagnético de óxido de hierro, la tomografía, que utilizando el índice de perfusión arteria hepática parénquima, y la otra es por elastografía, tanto en resonancia magnética como en ultrasonido. Ahorita nos vamos a enfocar al ultrasonido, aunque sí hay que tener en cuenta que también hay elastografía por resonancia magnética. La elastografía se basa en un principio básico, que es que todos los tejidos tienen una cierta rigidez, que se pueden deformar y que regresan a su situación original. Los tejidos enfermos, o en este caso la fibrosis, es más dura, se deforma menos, y eso pues es detectado por los equipos de elastografía. Existen a grandes rasgos dos variantes de elastografía. La elastografía por compresión, que es la que hacemos con la mano, que obtiene un mapa de color, pero no tenemos ningún número, pues, y por lo tanto es cualitativa. Y la elastografía por ondas de corte, que se subdivide en la de un punto, en la 2D y 1D. Esta diapositiva la pongo aquí porque es muy importante recordar que la elastografía compresiva es completamente inútil para el hígado. Entonces, no se puede usar la elastografía compresiva para diagnosticar fibrosis. Pero sí podemos usar la elastografía por ondas de corte, y a su vez tiene varias modalidades. La primera de ellos es la elastografía por ondas de corte transicional, también llamada temporal, unidimensional y 1D SW. Este utiliza un transductor de ultrasonido en modo A, por lo tanto no tenemos una imagen como tal de las estructuras anatómicas. El aparato utiliza una vibración mecánica real, o sea, el transductor tiene, digamos, lo siento comillas, un martillo adentro que golpea con una fuerza conocida, y pues la fuerza mecánica es la que produce las ondas de corte. Y como ya habíamos dicho, pues no tiene una imagen en tiempo real. De hecho, hay que estar percutiendo y poner el transductor allí como está en esa imagen. Y pues después lo que obtenemos solamente es el número de kilopascales que están allí. Entonces, eso es como se utiliza la elastografía 1D, comercialmente llamada FibroScan. Y ahorita voy a hacer un comentario con respecto a esto. La elastografía de un punto, o PSWE, utiliza un impulso de radiación acústica, o sea, la misma fuerza mecánica del ultrasonido se utiliza para producir ondas de corte. A diferencia de la 1D, aquí vamos a usar un transductor en modo B, y por lo tanto podemos tener una imagen, como aquí se ve el hígado, además con precisión en dónde vamos a tomar la muestra, y eso ya es mucho más útil. Aquí también tenemos la elastografía 2D, que es, digamos, la siguiente generación, donde además de poder medir la rigidez con kilopascales o metros por segundo, también obtenemos un mapa de color que nos da una idea, pues, de la rigidez, y no solo nos da el mapa de color, sino que además podemos medir en diferentes lugares, y también esta elastografía es en tiempo real. La de un punto no es en tiempo real, solamente se toma la muestra, un toque y se acabó. Y en 2D podemos verlo en tiempo real. Aquí tenemos otra vez, pues, cuando se toman las muestras. Y pues en el 1D, yo aquí hicimos una representación de que tienes que percutir para poner el transductor en donde por percusión crees que está el hígado. Sin embargo, la muestra la vas a tomar en un lugar donde no sabes si hay pleura, si hay un vaso atravesándose, incluso si estás en otro lado que no sea el hígado. A diferencia de la de un punto y la 2D, donde pues tomas la muestra en el lugar que quieres, evitando los lugares que quieres, como en este lugar, los trayectos vasculares. Otra de las ventajas de la muestra de la 2D, vaya, de la elastografía, es que, como habíamos dicho en la elastografía, digo, en la toma de biopsia, dijimos que era 1 entre 50.000, un cilindro de 2 centímetros de longitud.
Y aquí, digamos, nosotros tenemos en la transitoria 4 centímetros cúbicos, en la de un punto 1 centímetro cúbico y en la de 2D 20 centímetros cúbicos. Es decir, que incrementamos en una proporción muy grande, el número o la cantidad de hígado que estamos midiendo en relación a la biopsia. Ya habíamos dicho que es 1 entre 50,000 y aquí esto se podría reducir quizás hasta 1 entre 300,000 quizás, ¿no? Hay que hacer ahí alguna cuenta matemática, pero digamos es otra de las importancias que tiene la elastografía. Los factores que pueden alterar la medición de la elastografía son distintos, ¿no? Los primeros son los técnicos, como la marca del equipo. Aquí tenemos 3 marcas de ellas. Dos, cada equipo tiene su calibración, cada equipo, digamos, incluso si haces el mismo paciente en diferentes máquinas, puedes obtener resultados distintos. El método también de elastográfico, que es otra parte de la técnica, lo que ya habíamos dicho, si es con ARFI o si es con Shearwave, y pues el sitio de la toma, que es, digamos, hacer una buena técnica. Los factores que incrementan la rigidez hepática también pueden ser, o son distintos tipos, los nosológicos son los primeros, y aquí voy a hacer mucho énfasis, que no solo la fibrosis incrementa la rigidez del hígado. Esto es muy importante, que a veces marcas que tienes 10 kilopascales y te dicen que le hicieron biopsia y no salió fibrosis, y es esperable y es normal, y tú tienes que platicar con los clínicos y sí decirles que la fibrosis incrementa la rigidez del hígado, pero también los procesos inflamatorios, como la hepatitis aguda, la congestión hepática en una insuficiencia cardíaca, la colestasis y también el grado de esteatosis, como veremos más adelante. Y pues aquí tenemos un factor que incrementa, ven un mapa de color con tendencia al rojo en un paciente que tiene prominencia de las venas suprahepáticas, que tiene alteración del flujo de las suprahepáticas e incluso de la porta, paciente cardiópata y que mostró una rigidez alta. Y en este otro caso, en un paciente aquí se ve el ultrasonido, un hígado pues un poquito ecogénico, con una vesícula biliar característica de procesos como hepatitis, una vesícula reactiva con un engrosamiento difuso de la pared desfacelada que oblitera la luz, muy de hepatitis. Le hicimos elastografía con la intención de demostrar si hay una rigidez alta y efectivamente nos marcó 8.1 kilopascales, que ya se considera, según la ACR, valores por arriba de lo normal y que después de ver los laboratorios, pues precisamente ya todos los datos alterados están en relación a un proceso de hepatitis y al final del día sí digamos, vieron que era una hepatitis A este paciente. Entonces, las hepatitis también pueden elevar la rigidez del hígado. Habíamos dicho que dependiendo del grado de esteatosis también puede haber alteración de la rigidez hepática. Y aquí tenemos este trabajo que realizamos hace algún tiempo ya con 59 pacientes. Todos ellos se les descartó que tuvieran esteatosis hepática del tipo alcohólico, digamos. Ninguno de los pacientes que vimos tomaba ningún medicamento. Eran aparentemente sanos y acudían a el sitio por una revisión periódica anual que les hacían y como pacientes sanos. Entonces teníamos también la posibilidad de ver los laboratorios y ver que no había ninguno alterado para poder hacer la elastografía. Y pues vimos que la esteatosis y la rigidez hepática sí tienen una correlación y con una P de 0.01 y la estatosis y el índice de masa corporal también se correlacionan con una P de 0.02, es decir, hay una significancia estadística entre la estatosis y la rigidez hepática. Y pues aquí se hace bien evidente cómo los pacientes con esteatosis leve o moderada andan en los rangos de lo normal, pero los pacientes que tienen esteatosis severa se incrementa de forma significativa la rigidez hepática. Esto es muy importante porque aquí hay de dos. Si ya sabemos que la fibrosis eleva la rigidez hepática y que las hepatitis también, entonces aquí tenemos en estos pacientes una esteatosis con cirrosis o puede ser una esteatohepatitis. Entonces nosotros con este dato estamos obligados a hablar con los clínicos y decirles que pues tienen que ver si ya hay cirrosis en este paciente o solamente es una esteatohepatitis. Si solo es una esteatohepatitis, pues vaya, ya vimos que puede haber
regresión de estos hallazgos y encontrar esto a tiempo. Y es por eso que creo que la elastografía hepática o el futuro de la elastografía hepática obviamente es muy importante en el seguimiento de los pacientes que ya la tienen, que ya saben que tienen hepatitis C, etcétera, etcétera, pero considerando la epidemiología de la estatosis, la prevalencia que tiene en el mundo, pero específicamente en nuestro país, creo que la elastografía debería o va a ser un estudio de rutina en pacientes con estatosis, hacerles elastografía y darles el seguimiento para prevenir en un futuro cirrosis. También otro de los factores que pueden alterar la medición pues son los factores del paciente en sí, ¿no? Uno, la obesidad, que se diga lo que se diga, sí influye en que los estudios fracasen. La ascitis es otro factor del paciente que en la 1D o transicional no se puede, es imposible hacer elastografía, porque como dijimos que se utilizaba fuerza mecánica pura, un martillito en el transductor, no se producen las ondas de corte. Y en el 2D y PW, entonces ahí sí podemos hacer a través del líquido elastografía. Otro también, los medicamentos, el ayuno y obviamente la respiración. En cuanto al ayuno, esto es muy importante considerarlo porque debemos tener un ayuno mínimo de 4 horas. Y aquí en el hospital, con los muchachos pues que están con nosotros aprendiendo la radiología, los residentes, hicimos un micro protocolo, digamos. Hicimos algunos de ellos, les hicimos elastografía en ayuno y medimos la velocidad de la vena porta, que en este caso pues salió de 17 centímetros sobre segundo, y pues también les hicimos elastografía y en ayuno, por ejemplo, uno de estos pues, residentes tuvo una mediana de la rigidez hepática de 3.5 kilopascales. Esta persona comió, regresó, se le hicimos de nuevo lo mismo y la velocidad de la porta se incrementa a 40, o sea, un cambio completamente significativo. Y la rigidez se va a 5.4 kilopascales. O sea, subió 2 kilopascales, que no es poca cosa. Y además, aquí se comprueba muy bien que si ya habíamos dicho que la congestión hepática hace que suba la rigidez, y este paciente pues, comió, aumentó el flujo portal y pues aumentó la rigidez. Por eso es que es bien importante que este estudio sí se haga con las 4 horas de ayuno mínimo. En cuanto a la técnica, pues el paciente se pone en supino a no más de 30 grados de inclinación, con el brazo sobre la cabeza para abrir los espacios costales y hacer una medición en el espacio intercostal. La respiración tiene que ser neutra, no hay que pedirle nunca que inspire ni que expire el paciente, o sea, déjalo respirar como se ve en el video, y después ya le dices, no respire. No respire. Y ahí tomas, mira que ahí se ve, se toma. Si tú te fijas, no dijimos que inspirara o que sacara el aire, sino va siguiendo la respiración normal. También dentro de la técnica debemos de tener estas cosas muy, muy en cuenta. Uno, que hay que tomarlo en el lóbulo derecho, en el segmento 7 u 8, que siempre debe ser a 1.5 a 2 centímetros de profundidad de la cápsula. Aquí se ve claramente. Tienes que ser digamos, entre 1.5 y 2 y perpendicular a la cápsula. Y esto es porque si lo tomas entre 1.5 a la cápsula, miren cómo se hace este efecto de la reverberación de las ondas de corte en la cápsula hepática. Entonces, si lo tomas aquí, vean cómo el mapa de color aquí es azul, muy homogéneo, y aquí se distorsiona y se vuelve rojo. Entonces, puedes hacer que un paciente que es normal, lo puedes volver, digamos, entre comillas, con datos de cirrosis cuando no tiene nada. El foco, pues los transductores están diseñados para que el mejor sitio sea entre 4 y 5 centímetros. Si te vas más lejos de 7, ya la señal ya no funciona. Entonces, es otro de los criterios técnicos que tienes que considerar, si no, no vas a lograr hacer una buena elastografía. Y por el otro lado, aunque ya hemos dicho que en el 2D puedes tomar varias muestras, es importante que hagas una muestra lo más grande posible y hagas las 10 mediciones.
Porque ¿qué es lo que sucede? Miren, es el mismo paciente, es exactamente el mismo corte y hicimos 3 mediciones en el mismo corte. Y tenemos 3, 4 y 6 kilopascales. Es decir, en una misma muestra tenemos una diferencia pues prácticamente del 100%, ¿no? Entre 3 y 6. Entonces, por eso se recomienda que hagas una muestra con el ROI lo más grande posible para obtener un promedio. Y aquí ya tenemos 4.4 kilopascales, que sería el promedio. Entonces, la muestra debe ser, el ROI debe ser lo más grande posible para obtener un promedio real y no muchas pequeñas. Por eso, aunque en el Shifway puedes tomar varias, siempre a mí me gusta tomar de una en una y hacer las 10 mediciones. En el de un punto, pues no hay problema porque la máquina toma solo la muestra allí. Eh, También hay que evitar los trayectos vasculares, porque incluso donde hay y no hay señal, ¿no? Entonces se evitan los trayectos vasculares. Existen, bueno, como vemos, como el líquido no produce ondas de corte, pues aquí se ve como el mapa se vuelve un hoyo y si hay que medir aquí, pues obviamente mides adelante o atrás donde no hay estos hallazgos, pues, o cosas donde no vamos a obtener información. También hay que quitar bien la pleura, bien la sombra de la costilla, porque con un poquito que se te meta, como se ve en este caso, donde yo a propósito puse la pleura aquí, se hace la sombra y pues no obtienes ningún tipo de señal elastográfica. Y si se mueve el paciente, pues también vas a tener una señal alterada. Este es el mismo paciente, sin movimiento y con movimiento. Nada más el puro mapa de color te da ya información como para pensar que no estás haciendo bien las cosas. También tenemos una cosa, y aquí es donde sí también tienen que aprender a decir que no se pudo hacer. Tenemos un artefacto que es de la limitación de la penetración y va muy de la mano con la rigidez y se da en hígados muy, muy fibrosos y en esteatosis severa. Entonces, cuando no se codifica el color aquí y hacen varios intentos y no se logra, pues es el paciente que a lo mejor está indicado pasar a la otra modalidad que es la resonancia magnética. Pero aunque te digan que la resonancia es mejor y bla, 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 creo que podemos hacer 9 bien hechos en ultrasonido, los haces rápido, los haces digamos, a menor costo, y ese paciente imposible hacer por ultrasonido, pues vaya, ya lo mandas a la resonancia. En cuanto a la calidad, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la división del rango intercuartílico o IQR entre la mediana. En general, se les recomienda tomar 10 muestras. Sin embargo, en el de un punto ya hay publicaciones donde con 5 muestras es suficiente. El IQR entre la mediana tiene que ser abajo del 30% cuando utilizas kilopascales y abajo del 15% si utilizas metros por segundo. En este ejemplo, pues la verdad está muy bien porque ese rango de IQR mediana estamos con kilopascales, nuestro rango máximo es 30, pero nosotros tenemos un porcentaje de 6.6, es un estudio que se ha hecho con muy buena calidad. Eh, y vaya, también se pueden hacer 5 mediciones en el 2D si el fabricante proporciona una, digamos, calidad, o sea, que el fabricante puedas meter, diga, sí hay calidad suficiente, entonces puedes hacer 5. Si no te ofrece el fabricante del equipo este rango de calidad o esta prueba de calidad de la muestra que has tomado, hay que hacer las 10 también en el 2D. Ya, digamos, la ACR actualizó el artículo original donde, aquí tenemos en el original, donde se hablaba de fibrosis basado en el Metavir, ¿no? Del F0 al F4. Sin embargo, en la última actualización, la ACR recomienda que por abajo, igual o por abajo de 5 kilopascales, se diga que hay una alta probabilidad de hígado normal, menor de 9, y en ausencia de otros signos clínicos conocidos, se descarta hepatopatía crónica compensada. Si hay algunos datos clínicos positivos, entonces se necesita complementar pruebas. Después sigue entre 9 y 13, que es sugestivo de enfermedad hepática crónica compensada. Y cuando se va a más de 17 kilopascales, incluso ya puedes hablar de hipertensión portal. Aquí sí quiero comentarles que no se peleen con los clínicos, porque hay quien prefiere todavía que les diga si hay en el Metavir, hay quien sí se adapta a la nueva ACR. Entonces, digamos,
Yo lo que hago, pues no es pelearme, ni tampoco le hablo y le digo, le voy a mandar el artículo, nada de eso, no, no tienen por qué discutir. Y entonces lo que hago es, si mide menos de 5 kilopascales, le pongo alta probabilidad de hígado, entre paréntesis, F0. Y con eso se quitan el problema de discusiones, etcétera, etcétera, con el gremio o con nuestros colegas de otras especialidades. Y pues aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Uno, con una mediana de 4.8, como el color se ve muy azul, que es normal. Después una mediana de la rigidez de 8.9 kilopascales, donde ya hay más rigidez, donde ya aquí pues, el rango, si vemos, si vamos atrás, 8 kilopascales, menos de 9. Entonces es, en ausencia de otros signos, podemos estar tranquilos, pero si ya hay signos, entonces tenemos que complementar con más estudios. Y finalmente este de una mediana de 17, que pues ya es francamente sugestivo de altamente sugestivo de enfermedad crónica compensada y además de hipertensión portal. Y así es como lo vamos pues vaya a referir. También la tendencia es de que usemos ya metros por segundo. Entonces, siempre en los reportes pongo metros por segundo y entre paréntesis kilopascales. Si no hay, ahora también no hay información suficiente y tienen que saberlo para los cortes relacionados con otras hepatopatías que no son esteatosis no alcohólica o hepatitis B o C, que es la hepatitis alcohólica, la cirrosis biliar primaria, las enfermedades de Wilson, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues pasa algo similar a lo que sucede con la carótida y las estenosis. Todos los trabajos del Doppler carotidio de velocidades de flujo, de estenosis de más del 80%, 70, etcétera, etcétera, están basadas solamente en la arteria carótida interna. Pero, si ves, pero lo utilizamos incluso en otros, a sabiendas que donde está descrito e bien, digamos, documentado es en la interna. Y aquí podemos hacer algo similar, a sabiendas pues de que no hay un corte bien definido, bien demostrado y bien corroborado, pero puedes orientarte a través de los cortes utilizados para esta esteatosis y hepatitis C con estas otras enfermedades, pero sabiendo que no hay todavía información suficiente para concluir allí. Debemos recordar que no todo lo que incrementa la rigidez del hígado es fibrosis. Y aquí tenemos, como la hepatitis aguda, les enseñé un caso, la colestasis obstructiva, congestión hepática, enfermedades como la amiloidosis, linfoma y hematopoiesis extracelular. O sea, son otras circunstancias que incrementan la estetosis. Aquí también me gustaría, cuando dije hablar del Fibroscan, a veces los pacientes los mandan los médicos diciendo que quieren Fibroscan. Y entonces, y dicen, sí, no tengo Fibroscan porque Fibroscan no es una marca registrada, pero sí tengo elastografía de 1 punto o 2D. Entonces hay que hablar con los médicos y comentarles. No tengo Fibroscan, que es lo que has pedido, y que el Fibroscan es shear wave, o sea, elastografía de onda de corte. Se le explica al médico tratante que es por un método mecánico que no tiene imagen y que tú lo que tienes es P o 2D, entonces tienes las siguientes generaciones de elastografía. Pero sí hay que, digamos, una labor que tenemos que hacer los radiólogos que hacemos de elastografía, de informar tanto a los pacientes como a los médicos para que lo que pidan sea una elastografía y no o estudios por marca como tal, porque cuando te piden marcas, pues sí, ya no tienes la posibilidad de hacerlo. Si te dicen elastografía, pues no importa que tengas P o 2D, lo puedes hacer sin problema. Y pues es todo. Es lo básico que hay que hacer para hacer elastografía hepática. No es fácil como inicialmente, precisamente los equipos de 1D decían que en 5 minutos aprendía cualquiera y Pues yo déjenme decirles que llevo varios años haciéndolo y se me sigue haciendo y creo que es difícil hacerlo bien. Pues esto es todo y muchas gracias.